Hola, les habla Eneida Romero, bienvenidos a este podcast Gente que Inspira. Con motivo de nuestro 15 aniversario en la inmobiliaria Eneida Romero, estamos trayendo para ustedes personas que a través de sus vidas nos van a inspirar contándonos los retos, los desafíos que han tenido a lo largo de su trayectoria personal, profesional, familiar. En esta oportunidad tengo el agrado de presentarles al doctor Carlos Hernández. Él es un paisano de Barquisimeto, no es que me esté trayendo todos los guaros, pero bueno, es que la gente chévere, vienen de allá. Entonces, él es guaro de nacimiento, pasó por los Andes estudiando en la Universidad de los Andes y ahí egresa como médico, luego hace sus especialidades de internista, médico ocupacional en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado de Barquisimeto y pues ahorita contamos con la presencia de él acá en este espacio. Bienvenido, Carlos. Gracias, Eneida. Gracias por la invitación, ¿no? Bueno, un placer estar aquí. No conocía las instalaciones. Muy Bienvenido. bonito todo. ¿Ya? Te auguro bastante éxito, ¿verdad? Como tú eres siempre una mujer Amén. muy proactiva, ¿verdad? Yo sé que te va a ir bien, ¿no? Y bueno, gracias por la invitación. Aquí estamos para hablar de lo que tú quieres que hablemos. Yo no dije que es abogado y ahí fue que lo conocí. Resulta ser que Carlos, como uno más en la universidad, llegaba con sus libros, con sus cuadernos, un estudiante de esos que se sienta adelante, que anota, que copia. Pues claro, traía una disciplina tan exigente como es la medicina. Pero, ¿qué te lleva a estudiar derecho? Bueno, el derecho es parte del todo, ¿no? O sea, todas las carreras, yo pienso que todas las profesiones deben tener una base legal. ¿Ok? Por ejemplo, en mi caso, yo soy médico especialista en salud ocupacional y nosotros en el día a día, en esa especialidad, nos enfrentamos a situaciones legales. Uh -huh. Y entonces siempre es bueno tener una base legal, no solo la que da el posgrado, porque en el posgrado nos dan una materia de medicina laboral, o perdón, derecho laboral, y en ese derecho laboral vemos son solo 6 meses, digamos que es un abreboca, ¿no? Entonces, bueno, simplemente el derecho nos va formando y nos va llevando a tener otras herramientas para poder enfrentar situaciones, y más que yo vengo de una industria, ¿verdad? Súper, digamos, exigente, ¿verdad? Como era PDVSA, y yo era parte del equipo de salud ocupacional de la empresa. Yo dirigía lo que era salud ocupacional de gas a nivel nacional. Y entonces, bueno, eso era, digamos, charlas, enseñanzas, investigaciones de enfermedades ocupacionales, investigaciones de accidentes, y para de contar, ¿no? Aunado pues a las discusiones que se presentaban con los compañeros del sindicato y de los delegados de prevención. Uh -huh. Entonces, todas esas cuestiones pues son pues, de situaciones que nos dan herramientas para enfrentarlas y salir a flote pues, con lo que queremos solucionar. Bueno, Carlos cuando pasó por la universidad recuerdo muchísimo que se preparaba antes de la clase. O sea, él llegaba ya con una información previa a. Entonces, este fue el tipo de alumnos que yo tuve que me hicieron estudiar más de la cuenta. Pero eso no lo dijiste. Por supuesto que no, yo tenía que estar a la altura de ustedes, porque pues ese grupo era muy buen estudiante, porque Sí. había muchos profesionales me estaba comentando que el invitado que tuvimos anteriormente, que fue Gustavo Alborno, había sido Estudió con nosotros. de ese lote, que había estudiado con ustedes en esa corte. Carlos, ¿cómo ha sido haber pasado por la industria y cómo balanceabas eso que era tan exigente en cuanto al tiempo? Porque trabajaste para PDVSA, para el momento en que el trabajo pues era bastante, ocupaba bastante tiempo de cada uno de los que integraban esos equipos. ¿Cómo balanceaste eso con tu familia? Bueno, la cuestión de nosotros los médicos, que nosotros los médicos tenemos que sacar tiempo de donde no tengamos. ¿Verdad? Y uno como médico, más trabajando en una empresa que era exigente, ¿verdad? Porque ahí se trabajaba no 8 horas, a veces hasta 10, 12 horas. Tú entrabas a las 7 de la mañana, salías a las 11:30, entrabas a la 1, supuestamente salías a las 4:30, pero a veces eran las 8 de la noche y yo estaba metido allí, ¿no? Sobre todo cuando empecé en la empresa que desconocía muchas de las normativas, pero al final eso también me llevó a estudiar derecho, porque las normativas de la empresa, que son basamentos legales, ¿verdad? Yo venía de otra empresa, otra gran empresa que es Sidetour, en Barquisimeto,
y prácticamente era lo mismo, ¿no? Las normativas, las normas internas de las empresas. PDVSA tiene mucha normativa interna y esa normativa interna tenías que aprendértela, ¿ves? Entonces, y aplicarla. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sopesaba yo el tiempo? Bueno, simplemente tratando de simplificar las cosas. Pues, ¿okay? Un día hacía una cosa, otro día hacía otra cosa, otro día hacía otra cosa, ¿no? Y los viernes lo dejaba para puras estadísticas ocupacionales. El resto de lunes a jueves, bueno, hacía parte de consulta y parte de cuestiones ocupacionales. Sin embargo, pues en el servicio yo tenía cargo como 5 médicos. Y esos 5 médicos, algunos eran ocupacionales, otros eran médicos internistas, otros eran médicos generales y las enfermeras, que las enfermeras de salud ocupacional, estas enfermeras pues llegaron, digamos así, a la labor de salud ocupacional como enfermería y uno la supervisaba y ya cuando ellas ya sabían recorrer todo, pues, ya uno le daba su abertura pues, para que se hicieran el trabajo de salud ocupacional. La salud ocupacional son muchas aristas que tú tienes que tomar, ¿no? Demasiadas, ¿no? Entonces, ¿cómo resolver el tiempo? Delegando. O sea, uno en salud ocupacional tiene que delegar, buscar el equipo y delegar y enseñarlos. Y cuando tú los enseñas y sabes que va bien, sabes que todo funciona. Qué bueno. Y una de las cosas, tú decías que es bien difícil para los médicos es balancear el tema de la familia con el tema laboral. Y tú decías que, bueno, fraccionando o delegando te ayudaba a tener más tiempo. Y cuando decidiste ir a estudiar, que también trabajabas y también tenías familia, ese triángulo, ¿cómo tú lo manejaste? Estudiando Derecho. Estudiando Derecho, porque Bueno, estudiabas en la noche, trabajabas de día y tenías familia. Neneida, ya tenía conformado mi equipo ya. Ay, Porque maravilloso. acuérdate que yo empecé a estudiar Derecho en el año, yo salí en el 2012, fue en el 2007. Ya yo tenía ya 3, casi 4 años en la empresa. Y en esos 4 años ya tenía formado el equipo de salud ocupacional. Ya no me arrastraba completamente a estarme hasta las 8 o 9 de la noche en la empresa. Y aquí era fácil, porque aquí habían como 5 universidades o más. Y es fácil, digamos, acostumbrarse que en 5 minutos tú estabas en la UMA. Es cierto. ¿Verdad? En cambio, si tú estás en Barquisimeto, en 5 minutos no estabas en una universidad, tenías que durar hasta 1 o 2 horas. Y a veces no podías ni. Yo cuando trabajaba ahí en Cietur, yo tenía que comer en la empresa, yo no podía salir en almuerzo. En cambio, aquí en PDVSA salía, comía en la casa y venía a la regresaba. Es la ventaja de estar en una ciudad pequeña como Anaco. Ajá. Es una gran ventaja el poder realizar 2, 3, 4, 5 diligencias, porque la ciudad es pequeña y se presta para que y hay menos tráfico y todo lo demás. Hay otro aspecto, Carlos, que me gustaría que compartieras con nosotros, y ha sido el hecho de que ahora eres jubilado de PDVSA, ya no estás dentro de la industria ejerciendo tu labor como médico en el área de salud ocupacional, pero tienes un título tanto de médico como de abogado. ¿Qué estás haciendo ahora en esta nueva etapa? Ejercicio privado. Ahorita, afortunadamente, pues, atiendo empresas contratistas de PDVSA que antes PDVSA no te deja por cuestiones de conflicto de interés. ¿Verdad? Y entonces, bueno, ahora puedo atender empresas de contratistas de PDVSA en salud ocupacional, los asesoro. Además de eso, hago la parte de medicina interna, ¿ok? Y hago visitas domiciliarias. Ya te iba a decir eso, porque claro. Yo te llamé para una emergencia de mi mamá y tú fuiste hasta la casa. Sí, estás trabajando entonces en el área de atención en domicilio. Desde pandemia eso llegó a ser una práctica ahora muy común. Antes no era tan cotidiano tener el privilegio de tener un médico en la casa. Yo lo he hecho, sí, porque es como, sobre todo con los pacientes que son ancianos, esos pacientes que no pueden salir de la casa, que están encamados, y entonces uno va, les hace su evaluación, les hace su electrocardiograma, les hace su consulta, y a veces hasta tranquilito uno toma su cafecito normalmente, y es como más cercano, más familiar. Familiar, pues. Sí. ¿Ok? Y ya que tú has estado durante todo este tiempo ejerciendo la salud en el país, ¿cuál es tu opinión respecto a la salud en Venezuela? Bueno, la salud en Venezuela, ¿en qué? En el sentido, si me lo preguntan, en el sentido de la educación, digamos que hay muchos médicos, digamos, expertos que han migrado, pues, por cuestiones económicas, ¿verdad? Así es. Y muchas universidades se han quedado desprotegidas, ¿verdad?
De verdad que ahorita desconozco cómo están las universidades en el sentido de la docencia. No sé, porque no tengo tiempo que ya pasé por un posgrado y bueno, cuando yo pasé por un posgrado eso era full time, ¿no? De todo, ¿verdad? Estaban todos los especialistas. Todos los especialistas, tú aprendías bastante, pero ahorita de verdad no sé cómo está la situación en el manejo de la salud, de la docencia. Debe estar o debe haber surgido gente preparándose para enseñar, no sé. ¿Y qué mensaje tú le darías a un joven que le gusta el área de medicina, aún en las circunstancias que tenemos en el país, en vista a lo que puede representar el futuro de la nación y la Nada, necesidad de los médicos? que apueste por Venezuela. ¿Sí? Sí, hay que apostar por Venezuela. Pues Venezuela es un país que tiene de todo. Nosotros tenemos de todo, de todo, de todo. Y nosotros en algún momento vamos a ser como el ave fénix. Vamos a surgir y vamos a ser el mejor país de no solo de Latinoamérica, sino del mundo. Eres de los míos, Carlos. Eres de los míos porque sí. Porque sí por somos, eso somos y eso vamos a hacer. Por eso me quedé aquí, apostando por Venezuela. ¿Okay? Yo también. Apuesto siempre por Venezuela. Y bueno, estos tiempos se hacen muy corticos, estos tiempos van limitándose. Me encantaría poder seguir compartiendo con Carlos sobre lo que ha sido su experiencia, lo que él también ha aportado, porque tú también has estado ayudando a mucha gente. O sea, de manera paralela a lo que ha sido tu ejercicio, te ha llevado por el hecho de estar allí, pues conocer y a ayudar y aportar. También es un hombre de fe, no había dicho eso, que devoto de la Divina Pastora, como todo Guara, y de José Gregorio Hernández, sí, el doctor San José Gregorio Hernández. Y bueno, agradezco muchísimo tu visita, Carlos, el aporte. Yo le digo Carlos porque cuando fue mi alumno yo no podía distinguir porque tenía profesionales de diferentes áreas. Entonces yo misma me estaba cuestionando, Eneida, tú le llamas al doctor Carlos. Y yo misma, y después, ¿por qué yo le llamo? Y yo me acordé que fue porque como te conocí en clase, y en clase yo tenía ingenieros, contadores, licenciados, y médicos. Y yo decía, bueno, no puedo tener distinción, él es Carlos. Él es uno más del grupo, que al final no eras uno más del grupo porque siempre terminabas destacándote entre el equipo, destacándote en el sentido de que siempre es muy atento, muy pendiente, muy diligente, muy buen estudiante. Pero bueno, yo me acostumbré a llamarte Carlos y de ahí en adelante que la amistad continuó, pues yo te sigo llamando así, lo siento muy cercano y de mucho cariño. Vale. Tengo mucho respeto. Y que somos de Barquisimeto. Ay, somos de Barquisimeto. Bueno, llegamos al final de nuestro podcast. Agradecemos entonces a los que van a seguir y continuar a través de estos espacios con este podcast Gente que Inspira. Quien les habló, Eneida Romero, y nuestro invitado, Carlos Hernández.